Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Control de la Policía Fronteriza sobre deudores de multas. Celebración de los 100 años de la aviación en Aruba. Detalles del fallecimiento de un hincha en Colombia a manos de otro hincha. En Machu Picchu, en Perú, con alternativas de inclusión para personas con discapacidad. Un safari terminó mal por culpa de un elefante. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes allí en casa hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo mencionado por parte del Ministerio Público, pues sabemos que ellos ya están haciendo diferentes visitas a personas que, por ejemplo, tienen deudas abiertas de multa en sus casas, pues ahora también la Policía Fronteriza, a partir de este 1 de julio, también hará este tipo de controles a los pasajeros que tengan deudas abiertas. De la misma forma en que el Ministerio Público dio la señal para que el Cuerpo Especial Arubano fuera a diferentes direcciones en donde se encuentran personas que tienen deudas abiertas como multas para hacer estos cobros, también a partir de este próximo sábado 1 de julio, el Ministerio Público, conjuntamente con CEA y la Policía Fronteriza, comenzarán a cobrar las deudas de multas impuestas por el juez. CEA visitará a las personas que tienen estas deudas de multas en sus casas y por el contrario, la Policía Fronteriza los controlará en el aeropuerto. Si una persona tiene una deuda de una multa abierta y no quiere pagarla o no puede pagarla, lo van a detener y lo van a llevar a KIA para que siente el castigo de detención, lo que se conoce como custodia sustituta. Si la Policía Fronteriza también determina que una persona no pagó su multa y allí, por ejemplo, va a viajar, podrá correr el riesgo de perder su vuelo. Es por ese motivo la importancia de que las personas se pongan al día con las deudas de las multas que tienen pendientes, porque si es el caso que van a viajar y no tiene de pronto para pagar al momento en que se encuentra en el aeropuerto, podrá perder su vuelo. El día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa en donde estuvieron anunciando todo lo que se llevará a cabo este año en la celebración de los 100 años de la aviación en Aruba. Allí, junto a los ministros, pero también a todo el equipo de Triple E, tuvimos la oportunidad no solamente de experimentar lo que será esta gran celebración, y este domingo tenemos una gran invitación. Este próximo 18 de agosto, Aruba está celebrando los 100 años de la aviación acá en la isla. El primer avión arribó hace 100 años y ha sido importante mostrar cómo en la historia no solamente el aeropuerto se ha diversificado, pero también ha creado conectividad con muchísimas rutas para que así más y más pasajeros puedan llegar a la isla. El 18 de agosto vamos a celebrar aquí en Aruba 100 años de aviación, 100 años pasado que el primer avión aterrizó en Aruba. Aviación es muy importante para nosotros, dependemos grandemente de turismo. Turismo es nuestro único pilar económico, es el driver principal de nuestra economía y por eso aviación es instrumental, porque sin aviación no hay conectividad, no hay turismo y por eso lo vamos a celebrar en grande también el hecho para conmemorar 100 años que el primer avión aterrizó en Aruba. Nosotros dependemos grandemente de turismo y durante los últimos 100 años hemos visto cómo Aruba se ha desarrollado, cómo nosotros hemos posicionado Aruba. Ya tenemos 25 aerolíneas viajando para Aruba, tenemos conectividad con 35 destinaciones, vamos a continuar para diversificar nuestro turismo, nuestra economía y por eso el aeropuerto Aruba Tourism Authority, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, vamos a celebrar en grande el 18 de agosto, pero primero pues eso vamos a organizar un expo también de aviación para dar la oportunidad único para nuestros habitantes para experienciar también el desarrollo de 100 años de aviación. Queremos agradecer a AAA, a Aruba Tourism Authority, a todos nuestros partners dentro del turismo para el éxito grande que hemos cosechado después de la pandemia. Durante la pandemia hemos notado que es la consecuencia cuando aviones no van aquí en Aruba y hemos demostrado una resiliencia enorme para recuperar nuestro turismo y en este año 2023 ya hemos surpasado los resultados de 2019, que era anteriormente nuestro mejor año de nuestro turismo. Estamos muy agradecidos, muy contentos de poder
estar aquí en Aruba para celebrar 100 años de aviación. No, el mundo de aviación ha contribuido grandemente al desarrollo de Aruba y desde el primer avión, el 18 de agosto de 1923 hasta ahora, podemos ver que Aruba ha disfrutado de todo el ingreso y también el tipo de trabajo que ha creado para toda la isla. Y creo que como arubianos tenemos que sostener y reconocer la importancia de la aviación en Aruba, y quiero felicitar a AAA para organizar y reconocer la importancia de la aviación también para la economía de Aruba. Y como ministro de Transporte, quiero agradecerle a ellos también para todas las actividades que han celebrado hasta ahora y que van a continuar celebrar en las semanas y meses que vienen, para así dar la importancia y mostrar la importancia a la comunidad entera de Aruba, que aviación es un partner importante para la economía y que Aruba tiene que reconocer su importancia y tratar de asegurar que estamos en cumplimiento de los tratados internacionales para seguir beneficiar de todos los beneficios que el mundo de aviación crea para nuestra isla. Cambiando de tema, sabemos que FADA es una fundación que trabaja en pro de los niños y también todo lo que tiene que ver con antidroga. Sin embargo, también ellos han visto una tendencia de los menores de edad que pueden estar mucho tiempo en los celulares o en las tablets. Ellos, por ejemplo, han indicado que a base de estudios se dan cuenta cómo los niños están haciendo este tipo de juegos virtuales o gaming. Por eso presten mucha atención a la siguiente información y también a los consejos. En una entrevista recientemente, la señora Ruilén Arens, trabajadora preventiva de la Fundación Antidroga Aruba, FADA, ha venido enfocándose durante muchos años sobre el tema del gaming o los juegos virtuales. FADA se enfoca sobre puntos de atención viendo la parte de nuestros niños y jóvenes, que es algo que no se puede parar de hacer y que tiene diferentes aspectos que deben tener en cuenta. La Fundación ha traído adelante constantemente cerca a los niños y también a los padres diferentes puntos. Ruilén indicó la parte más importante es el límite que se ha puesto a los jóvenes al momento en que escuchamos a los niños en el colegio que dicen muchas veces que pasan, por ejemplo, todo el mediodía después del colegio y hasta la noche haciendo uso de los celulares, de las tablets, haciendo estos juegos virtuales y que ellos sin embargo no hacen su tarea. Hay niños que hasta dicen que en la madrugada también pueden jugar y allí por eso es que en el colegio no se pueden concentrar. Esos son puntos de atención, viendo que en las vacaciones seguramente que ya están próximas, hay la oportunidad para que muchos niños también entren al mundo de los juegos virtuales, a estos juegos conocidos como gaming. Por ese motivo, FADA quiere dar algunos puntos a los padres de familia para que le den extra atención. Uno de ellos es la parte del uso. ¿Cuántos minutos o cuántas horas dependiendo la edad? La investigación hecha realmente muestra que los niños menores, por ejemplo, de 2 años, no podrán tener ningún tipo de tiempo en screening, lo que se conoce como tiempo con el celular o la tablet. Si es un video, por ejemplo, video chatting, esto es diferente. Sin embargo, para los niños, por ejemplo, de 2 a 6 años, está indicado que solamente 30 minutos por día. Cuando hablamos de niños de 6 a 17 años, se indica más o menos, se está hablando de poder tener 1 hora por día, si es el día entre semana, y si es en los días libres o también los fines de semana, se podrá considerar solamente 2 horas por día. No obstante, estos son investigaciones que se están desarrollando. Empezamos nuestra ronda internacional con más información de lo que ocurrió recientemente con un hincha en Colombia, específicamente en su capital, en Bogotá, como lastimosamente falleció a manos de otro hincha que le quitó la vida. Todo esto después de la celebración del reciente triunfo de Millonarios. Estos videos obtenidos por El Ojo de la Noche de Noticias Caracol corresponden a la madrugada del pasado domingo en el barrio El Rincón de la localidad de Suba. En ellos se observa a un hombre aparentemente armado que a las afueras de un bar se enfrenta con otros sujetos. La persona que sostiene un cuchillo sería Juan Sebastián Caviativa, el hincha de Nacional que luego de esta riña fue atacado con arma blanca por al menos 5 sujetos y minutos después murió. Una testigo contó su versión de los hechos. El chico sale del establecimiento, alcanza a uno de los familiares de los que estaban implicando a empujar al señor y el señor le saca un cuchillo. El chico saca el arma blanca, empieza a hacerla sonar en el piso
Después de eso, pues voltean la cuadra y fue exclusivamente la suegra del occiso que empezó todo el problema, toda la gresca, por unas miradas supuestamente que le estaban haciendo al esposo. Amigos y familiares de Juan Sebastián dicen que el hombre, en medio del consumo de licor, minutos antes tuvo una discusión con otro sujeto con quien ya tenía una rencilla. Lo único que tenía, porque ni botellas ni nada, sino tenía un palo de escoba. Y las personas que lo estaban agrediendo con cuchillo, con machete y tirándole a matarlo. En flagrancia, 2 señalados agresores fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía. Efraín Vargas y Carlos Gavilán fueron imputados por el delito de homicidio agravado y ninguno aceptó cargos. Un juez decidió enviarlos a la cárcel. Cambiando de tema, con palos y macetas diferentes, delincuentes irrumpieron una joyería en México. Allí, bajo la mirada atónita de muchos espectadores, robaron diferentes relojes. Según lo que han indicado, ya abrieron una investigación para poder dar con el paradero de los delincuentes. Con calma y con tiempo suficiente, así rompieron los cristales de una joyería para robar relojes en un local de Plaza Antara, en Polanco. Desde un segundo nivel se podía ver a 3 delincuentes que durante al menos 8 minutos dieron varios golpes con mazos y hachas a los aparadores, mientras un cómplice vigilaba empuñando un arma de fuego. En los videos se observan 2 sujetos meter parte del botín, y aunque las autoridades dicen que pudieran ser 15 relojes los sustraídos, nadie lo ha confirmado, pues pudieran ser hasta menos. Entró un grupo de 4 personas a las 7 de la noche con mazos a romper los cristales de la joyería Berger y a extraer 15 relojes, más o menos. Mientras tanto, el personal de seguridad se replegó de la escena del crimen y la policía tardó en llegar. La operación duró alrededor de 8 minutos, de 8 a 10 minutos. El reporte lo recibió la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las 7:20. Y cuando ya habían escapado con el botín, llegaron las primeras patrullas. Traían mazos. Machetes. Como machetes y martillos. ¿Cuántos serían, Como 4 o 5. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que no hubo detonaciones de arma de fuego, aunque algunos testigos dicen lo contrario. Cuando empezó todo yo estaba aquí, pasaron corriendo para allá. Ajá. Fue cuando empezó todo. Ya nos escondimos allá atrás, pero sí hubo detonaciones. No hubo lesionados y el secretario Omar García Harfuch advirtió en redes sociales que los ladrones serán detenidos. La Fiscalía de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación para identificar a los ladrones. Sabemos que muchos inmigrantes llegan a diferentes ciudades en los Estados Unidos en busca de un mejor porvenir. Sin embargo, ellos tienen que enfrentarse a situaciones tan duras como las que vamos a ver a continuación. Muchos de ellos hasta tienen que dormir en las calles. Bueno, eso fue, había basura y al lado había un colchón, ahí me acosté con un amigo a las 4:30 de la mañana. Este es el testimonio de un migrante venezolano que pidió anonimato y que dice le asignaron un refugio municipal peligroso, así que terminó durmiendo en las calles de Nueva York. Como yo estoy solo, me mandaron a un lugar donde es como una cárcel, ¿sí me entiendes? No es cárcel, pero su apariencia es mala y las personas también, ¿no? O sea, no es un ambiente sano, yo no lo veo un ambiente sano y preferí salirme y dormir en la calle que meterme ahí. Fui hace rato y hablé y me dijeron que no podían hacer nada sobre eso. Por primera vez la población migrante en albergues municipales sobrepasó el número de desamparados. Según la alcaldía, 50.000 recién llegados están bajo su cuidado. La cantidad de migrantes que siguen llegando es a razón de 200 por día y en los refugios no hay espacio. Esta activista dice que son muchos más los que deambulan por la ciudad. La situación es sumamente preocupante porque estamos hablando de más de 75.000 migrantes en la ciudad de Nueva York sin ningún plan migratorio nacional. Una audiencia en el Tribunal Supremo Estatal para decidir sobre el derecho a refugio que por ley obliga a proveer una cama a quien lo solicite fue aplazada para el próximo 19 de julio. El alcalde busca potestad legal para responder a la crisis. Un gran susto se llevaron unos habitantes de Medellín, en Colombia, al momento que un vehículo se cayó desde un alto piso hacia el área de la piscina. Pues según lo que han indicado, esto está ocurriendo constantemente con algunas personas que de pronto en un descontrol o quizá por no prestar atención entre el freno y el acelerador, allí lo que hacen es cometer estas tragedias. Un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes de este conjunto residencial en el barrio El Poblado de Medellín.
Un hombre, al parecer, perdió el control de este vehículo y cayó desde el tercer piso de los parqueaderos a la zona de piscinas, sufriendo múltiples lesiones. Un adulto mayor quien presuntamente estaba presentando un paro cardíaco, al cual se le hizo una reanimación en el lugar. De inmediato se hizo el traslado al centro asistencial más cercano. Esta persona sigue en valoración en unidad de cuidados intensivos a la espera de su evolución. Aunque el hecho es materia de investigación, surgen muchos interrogantes sobre qué está pasando en los parqueaderos altos, pues en los últimos 3 años, solo en Medellín van 9 accidentes, en los que murieron 3 personas. Pues yo no creo que sea tanto el tema de los carros, porque se hace control para la revisión técnico-mecánica, que algunos la evaden. Más fácil es pedirse a los conductores y el afán, el acelere que mantiene mucha gente. Para expertos en movilidad como el docente de la Universidad Nacional Víctor Valencia, el exceso de confianza y el desconocimiento de las normas de tránsito pasan factura. El hecho de distraerse un segundo en las tareas de conducir puede llevar a consecuencias tan graves. Las características físicas de ver bien, escuchar bien, pero también las mentales de los conocimientos de las normas, de la habilidad, de la actitud frente a esas cosas. En la mayoría de los casos, los muros de los parqueaderos caen con gran facilidad, por lo que también cuestionan el tipo de construcción. Hablando de esta situación de los migrantes, hoy tenemos una nueva triste historia de una persona que estuvo en búsqueda de ese sueño americano y se fue como polizón. Lastimosamente su familia anunció que fue encontrado sin vida después de que la persona con la que él iba había anunciado a su familia. Pues todo esto, lo que en este momento están esperando es poder repatriar el cuerpo y así darle cristiana despedida. Manuel Javier Prado Cortés era reconocido como un ser alegre, bailarín y dicharachero. Buscando un mejor futuro para él y su familia, perdió la vida en un barco que abordó de polizón, tratando de llegar a otro país. Mi hermano, debido a la situación tan difícil que estamos pasando en Buenaventura, con un amigo se embarcó en un buque en Barranquilla con destino a buscar nuevos horizontes para mejorar su situación, la de él y la de nosotros. Según relata su compañero de viaje, la ruta la cambiaron y terminaron en Turquía. Manuel Javier no lo resistió. Mi hermano no resistió y falleció. Dice él que en el viaje estuvo con él muerto 4 días antes de llegar al destino de Turquía. Su familia lo llora y pide ayuda para repatriar sus restos. Lo que le pido al gobierno nacional es que me colaboren en hacerme llegar a mi hijo lo más pronto posible acá a Buenaventura. Su hermano le envía un mensaje a muchos jóvenes de Buenaventura que pretenden meterse en barcos para llegar a Estados Unidos o Europa. En vez de pensar en salir a otro país, estén aquí en su país, que aquí también se puede hacer. Cambiando de tema, sabemos que Machu Picchu en Cusco, Perú, es una de las maravillas del mundo, pues cientos de miles de turistas anualmente visitan este lugar tan especial. Sin embargo, se ha notado que no es un espacio adecuado para personas que sufran de algún tipo de discapacidad. Por eso están trabajando en pro de que esto sea mucho más inclusivo. Son poco más de 4.000 los visitantes que llegan a la ciudadela inca de Machu Picchu día tras día para gozar del privilegio de ver una de las maravillas del mundo. Tal es el caso de un joven turista, quien el pasado mes de enero llegó junto a su madre, una mujer que hace algunos años perdió la vista. Sin embargo, esto no fue impedimento para cumplir su sueño. Y el joven no dudó en cargarla a lo largo de todo el recorrido. Así como esta madre, son decenas las personas con alguna discapacidad que llegan a la yacta inca y deben ser ayudadas por familiares y amigos a lo largo de todo el recorrido debido a la falta de un tramo más accesible. Frente a esto, la ministra de Cultura anunció que se implementará un nuevo camino. Hemos también decidido implementar pronto un tramo más accesible, más inclusivo para aquellas personas que tienen alguna discapacidad en las limitaciones de la movilidad o discapacidad visual. Made it to Machu Picchu. What do you feel? How do you feel about that? Una medida que espera hacer mucho más atractiva esta maravilla para millones de turistas,
Cabe resaltar que si bien poco a poco el sector se ha reactivado, la ministra indicó que aún no se llega al 90% del aforo a Machu Picchu. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tratamiento en contra del VIH-Sida. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy se está conmemorando el Día Internacional de la Importancia de hacerse la prueba en contra del VIH-Sida. Y esto, según lo que han indicado diferentes estudios, es para saber si la persona o el paciente es positivo al VIH para poder hacerse tratamientos que le van a poder ayudar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH es una enfermedad crónica que afecta el sistema inmunológico de los humanos, causando daño a la habilidad del cuerpo de combatir las infecciones y las condiciones. Su contagio no tiene edad. Nadie está exento, todo el mundo que sea adulto, que esté sexualmente activo, está expuesto a contraer el VIH. Porque el contagio es a través de la sexualidad. Exactamente, principalmente sexualidad, también se contrae con ¿verdad? Prácticas de drogas intravenosas. Por los últimos años en Puerto Rico ha habido un incremento de contagios en las personas mayores, lo que demuestra que esa población sigue activa sexualmente. De hecho, las estadísticas del Departamento de Salud indican que el 51% de los que viven con VIH en Puerto Rico tienen más de 55 años. De estos, el 71% son varones y 23% mujeres heterosexuales. Como bien dijiste, todas las personas sexualmente activas están a riesgo. En Puerto Rico tenemos actualmente más de 16,000 personas viviendo con VIH. Desde que comenzó la epidemia del VIH en los 80, se han diagnosticado más de 50,000 personas. Desafortunadamente, desde que empezó esta epidemia, más de 30,000 personas, según las estadísticas, han muerto. Hay cerca de unas 1.700 personas, o un 9%, que tienen el virus y lo desconocen. Por eso hacerse la prueba es importante. Ahora, en cuestión de segundos, usted puede obtener un resultado y quedó atrás la espera de semanas o días. Hoy, gracias a toda la tecnología que tenemos estas pruebas que son bien rápidas, efectivas, certeras, que diagnostican en segundos y el paciente, ¿verdad? Puede conocer su diagnóstico bien rápido, en segundos, y puede comenzar ese tratamiento que es extremadamente efectivo.
Y si hablamos de esas historias que se viralizan, ¿qué tal lo que le pasó a una familia que estaba en tremendo safari en África cuando un enorme elefante empezó a perseguirlos durante 10 minutos? Un joven fue de visita a Sudáfrica y pagó para hacer un safari. Sacó su teléfono y empezó a grabar el recorrido. Sin embargo, su filmación fue interrumpida por un elefante que se cruzó en la ruta. El conductor paró el auto, pero tuvo que hacer marcha atrás debido a que el animal empezó a perseguirlos. El video se viralizó en TikTok. Esta joven asiática que viaja por el mundo y comparte sus vivencias a través de la plataforma, allí, según lo que indicó, vivió el momento más tenso de su vida durante esta excursión junto a su familia y que estuvo a nada de ser aplastada por un elefante. Bajo el usuario compartió el desesperante momento con sus seguidores. Allí se fue de safari con su familia y a mitad del recorrido tuvieron que frenar al ver a este gran elefante. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, con su tremenda campaña. Llega el verano y tenemos el folleto de Summer Connections y que ahora está obtenible. Tienen, por ejemplo, iPhone 14 con el plan más gustado de Postpaid U, Samsung Galaxy con especiales con planes más flexibles de híbrido, roaming, artículos y muchísimo más. Podrán comprar, registrar o renovar cualquier servicio durante estos especiales de Summer. Recibirán un voucher para poder participar y ganarse un trip para Orlando con todo incluido. Y como siempre, las mascotas tienen un espacio especial en nuestra programación. Llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad todo lo que hicieron una familia para poder rescatar el juguete favorito de su mascota, que era una pelota. Los perritos son tendencia en las redes sociales por las curiosidades que realizan solo o junto a sus dueños. En esta oportunidad se hizo viral allí un perrito, el cual en un terreno desolado lo empezaron a deslizar para que recogiera su pelota. La habilidad del peludito por encontrar su juguete y el trabajo en equipo en complicidad con sus amos no pasó desapercibido. Allí se muestra la asombrosa forma en la que los dueños del perro lo bajan amarrado a una soga con mucho cuidado. La razón por la que lo deslizan hacia ese lugar es porque debe buscar y traer de vuelta su pelota que minutos antes se cayó. Mientras bajan a la mascota, se le ve que este se queda quieto hasta tocar el piso. Asimismo, comienza a oler por todas partes para buscar su juguete hasta que logra encontrarlo y lo pone en su boca. Luego, con la pelota en el hocico, lo suben hasta tenerlo en una zona segura. Y si de rescate se trata, hay un dicho popular que dice: la unión hace la fuerza, y las imágenes que vamos a ver a continuación realmente lo demuestran. Cómo un grupo de personas se unió para poder rescatar a una paloma. Una paloma se quedó atascada en un poste de alumbrado público en las exteriores del Ministerio Público ubicado en la avenida Abancay en el centro de Lima, en Perú. El ave luchaba por liberarse, pero desafortunadamente todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que una de sus patitas estaba atada con una cinta de embalaje. Aunque no se sabe cómo terminó el emplumado en tales condiciones y al ver que su vida corría peligro, se encontraba colgado de cabeza, unos hombres se unieron para rescatar al ave. Para ello, estacionaron una camioneta y encima del techo colocaron una enorme escalera para llegar hasta donde se encontraba allí el plumífero. Adicionalmente, portaban un palo de madera con el que lograron sacar al animal y fue atendido allí por las curiosas personas que miraban atónitas la escena. Todo parece indicar que el ave tenía algunos cortes en sus patas, producto del esfuerzo. Sin embargo, lograron salvarle la vida. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Aruba. Nos vemos en la próxima emisión.